Padre Celestial, te amo con todo mi corazón. Estamos buscando en este día un día más tranquilo, un día con menos movimiento en el mundo. Pero tu palabra dice que hasta en el día del descanso mi Padre trabaja, dice el Señor Jesús, y yo sigo trabajando. Así que sabemos que vos, Señor, a pesar de cuando el mundo está en descanso, vos cumplís con tus planes, con tu propósito. Y estamos gozosos y alegres, sabiendo que sos un Dios activo, que sos un Dios que sigue trabajando en sus propósitos en nuestra vida. Te doy gracias porque le diste sentido a nuestra vida con los propósitos que has asignado a cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender nuestro propósito mejor y también de ayudar a otras personas de descubrir su propio propósito para que puedan sentir el gran sentido que tiene la vida de cada uno que conoce a Dios. Gracias, Padre. Acompáñanos con tu espíritu, danos tu entendimiento, tu interpretación. No dejes que nos respaldamos en nuestro entender, que sea tu espíritu que respalde la interpretación de todo lo que leemos y compartimos hoy juntos. Alabado sea siempre. Amén. ¿Se escucha la musiquita? Yeah. Elegí algo muy tranquilo, tipo feriado, tipo café de tarde. Estamos con Jesús ante Pilato, capítulo 15, versículo 1. Yo hago el primer tiro. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Número 2, Priscila. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. 3, Dante. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. 4, Cecilia. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mirate cuántas cosas te acusan. 5, Leonel. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y ahora viene la parte que dice Jesús sentenciado a muerte. Muy buenas tardes, Shamila, que Dios te bendiga a vos y a tu bebé. Hola, bendiciones. Gracias. Estamos en el número 6, querida Shamila. Sí. ¿Leo? Lee. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. 7, Juana. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Muy buenas noches, Noemi. Buenas noches, mi hermana. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias a Dios. Me alegro mucho, Noemi. ¿Estás preparado para leer el número 8? Sí. Entonces dispare, por favor, señorita. Ok. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo:
¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. 11 Dante. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. 12 Cecilia. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Leonel. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. 15 Juana. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. 16 Noemí. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y lo convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. 19 Priscila. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. 20 Dante. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. 21 Cecilia. Crucifixión y muerte de Jesús. Que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Yami. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Juana. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Noemí. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Priscila. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Fui contado con los inicuos. Eso viene de Isaías 53. Cecilia. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: te derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. ¿Querés leer el 30 también, por favor? Bien, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Leonel. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros, con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Yami, el 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. 34, señorita Barahona. Y a la hora 9 Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre
y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Dante. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Cecilia. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ajá. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Y uno más, por favor. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Muchas gracias. 42, Noemí. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba al reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Priscila. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Cecilia. El cual compró una sábana y tirándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y el último, Yami. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Muy bien. Ahí llegamos al final del 15. Nos falta el capítulo de la resurrección del Evangelio de Marcos. Nosotros estamos acá, Jesús ante Pilato. A ver, ¿qué tipo de preguntas van a aparecer hoy? Ya estoy curioso. Jesús ante Pilato. ¿Alguna duda sobre esto? La última vez nos zarpamos bastante, nos fuimos lejos hasta Corea Norte, si no mal me acuerdo, ¿no? Eso fue la antes última. Bueno. Tremendo viaje del mundo hicimos, ¿no? Pero me parece muy bien. Jesús ante Pilato. ¿Hay alguna duda sobre esto? Bueno, ustedes piensan qué duda que tienen sobre esto. Yo les comento una cosa que me parece importante acá. Es con los escribas y con todo el concilio le llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, ¿no? Acá importante en esta parte es entender que el concilio básicamente es el lugar de tribunales más alto de los judíos en este momento. ¿Bien? O sea, si hoy te llevan al juez en el lugar donde vos vivís, eso sería el tribunal más alto con los jueces más altos en este momento bueno, para los judíos, la justicia de parte de los sacerdotes era la mayor justicia, para decirlo así, ¿no? Bien. En este momento los judíos estaban oprimidos por el Imperio Romano. Entonces vos tenés, en este caso, un doble sistema de concilios, ¿no? O sea, tenías el concilio de lo que es la cultura judía por sí, con las cuestiones religiosas, y los concilios de los mismos judíos, de lo cual es a donde los llevaron a Jesús en primera instancia, y después le llevaron a Pilato, que manejaba
la parte del Imperio Romano como prefecto sobre la ciudad de Jerusalén. Bien. Y además de eso, Pilato se quería sacarle a Jesús de encima como para juzgarlo y lo mandó a Herodes porque era de Galilea y Galilea era parte de la zona jurisdiccional de Herodes. ¿Se entiende? Bueno, tenían diferentes círculos de, ¿cómo se dice?, de fronteras hasta donde va la jurisdicción de cada uno, ¿no? Para decirlo así. Una era la parte religiosa y la otra era de lo que eran los representantes del Imperio Romano que le delegaron autoridad al que era la cabeza en cada región en su momento, ¿no? Pero bueno, en este momento acá los llevan al concilio más alto de los mismos judíos y lo entregaron a Pilato, ¿no? Pero antes de haberlo entregado a Pilato, ellos ya lo declararon culpable, ¿no? Sí, eso es lo importante. Bueno. ¿Ninguna pregunta sobre esto del 15 hasta el 5? Leonel. ¿Qué pregunta tenés, Leonel? Les quiero contar, justamente estaba mirando una película sobre la vida de Jesús. Ajá. Y cuando pasaban esta parte, que bueno, acá no lo mencionan en el libro de Marcos, pero viste que la esposa de Pilatos tuvo sueños. Sí. Sobre Jesús, no sé cuál evangelio lo escribe. Y yo me preguntaba por qué Dios le advirtió a Pilato sobre esto, sobre que Jesús era justo. O sea, no directamente a él, sino a su esposa, ¿no? Pero me preguntaba por qué motivo. Esta es la pregunta, ¿por qué le advirtió a Pilato? Sí, lo pensaba un poco. Bueno, no lo puedo contestar por parte de Dios porque lo advirtió a Pilato a través de su mujer, pero aparentemente en el Mateo 27, 9, ustedes lo abren en su Biblia, pueden ver que dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Gracias, Juana, que pusiste el versículo, ¿no? Así que eso quiere decir que mi interpretación es que la mujer de Pilato era una persona que tenía regularmente sueños. Eso quiere decir para mí, no fue la primera vez que ella tenía un sueño. Y cuando ella le advirtió a su marido, en este momento seguramente que no fue la primera vez que ella le advirtió sobre algo que estaba soñando. Ella sabía, y le dice lo que ha soñado, que su marido lo va a tomar en cuenta. Quiere decir que seguramente había, y eso es mi interpretación, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero mi interpretación es que en este matrimonio deben haber tenido diferentes situaciones donde ella tenía sueños. Y sabemos que Dios hasta a los incrédulos le da sueños, ¿verdad? Hasta Nebuchadnezzar le dio sueño, ¿no? Sueño de Dios era, no era sueño del diablo. Entonces Dios habla, incluye a los incrédulos en los sueños. Y él sabía que los sueños de su esposa son importantes. Entonces en este caso, ella le advierte que no se manche sus manos con sangre, básicamente, que no se mancha con su culpa, no tenga nada que ver con la condenación de Jesús, porque ella le está testificando sobre Jesús, su propia esposa, no tenga nada que ver con ese justo, ¿no? Ella no estaba diciendo:
no sé, he recibido confirmación en un sueño que este es un ladrón como los otros dos ladrones, así que si te sentís afligido por crucificarlo, no te hagas problemas porque es lo que se lo merece o qué sé yo, ¿me entendés? No era el mensaje de ella, sino que ella básicamente, en mi interpretación, lo dejó saber a Pilato. Pasé re mal la noche, lo pasó mal. Yo entendí que lo pasó mal, porque ella dice, yo he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso que mi interpretación es que cuando vos no tenés un sueño tranquilo, sino básicamente capaz, no lo sé, pero es toda suposición, ¿no? Pero mi suposición en base de cómo está escrito es que a lo mejor Dios le dejó saber a ella, eso es mi hijo santo, que no ha pecado contra nadie. Y seguramente ellos han escuchado como matrimonio en la historia del ministerio de Jesús, que ha sanado a la gente, que ha hecho milagros, que había gente que estaban ciegos, que lo visitaron, después volvieron con la vista restaurada. No había nadie en todo el entorno, me imagino, que no sabía que Jesús estaba con su ministerio. Es como, no sé, se levanta una estrella popular de la música y es la primera gran estrella, algo así. Que nadie hizo lo que él hizo, así lo tomo yo, ¿no? Entonces ellos seguramente estaban al tanto de la reputación de Jesús por los grandes señales y milagros que él estaba obrando en el poder de Dios. Y también eso está en la escritura, porque después cuando le manda a Pilato a Herodes para quitárselo de encima y no tener que hacerse responsable por la vida de Jesús, Herodes, dice la escritura, tenía anhelos hace mucho tiempo de verlo a Jesús. Nunca lo vio, pero siempre lo quería ver por todo lo que ha escuchado de sus obras, porque estaba curioso de ver un milagro o algún truco especial, ¿no? Más que nada era la curiosidad. En el caso de Herodes no era porque le interesaba acercarse a Dios, ¿no? Pero lo que quiero decir es que su reputación estaba, y bueno, y la mujer le deja saber que a través de sueño ha sufrido y que sentía la urgencia de dejarse saber a él como marido. Fíjate que nosotros como matrimonio no cargamos culpa delante de los dioses, a lo mejor era su percepción religiosa, porque los romanos tenían un montón de diferentes dioses, pero a lo mejor ella, por más que no conocía al único Dios viviente, ella a lo mejor estaba convencido que ha recibido un mensaje de los dioses, de lo arriba, ¿no? Más allá que no tenía la claridad que la revelación que la Biblia nos da sobre la realidad de un Dios único, ¿no? Pero de alguna manera Dios aparentemente se comunicó con ella o la dejó saber. Capaz tenía sueños proféticos, no lo sé, no sabemos. Capaz Dios le dejó una advertencia que va a pasar con ellos como matrimonio si él los encuentra que son culpables de la muerte de su hijo, ¿no? Y eso es también algo que lo pueden encontrar en la Biblia, ¿no? Cuando va Abraham con su mujer viajando y Dios le advierte en un sueño a uno de los reyes y dice, che, más vale que no toques la mujer de este hombre porque esta mujer es casado con Abraham. Y él no lo sabía. Abimelech le advirtió en un sueño, dice, no vas a acostarte con esa mujer porque es una mujer casada. Entonces él le dijo a Dios, le dijo, bueno, pero yo no sabía que ella es una mujer casada. Y entonces Dios le dije, yo también sé que vos no sabías eso, por eso yo te advierto y te pongo un límite para que no caigas en muerte, porque si no te voy a erradicar a vos. Entonces Abimelech quitó las manos encima y dice, no voy a meter la pata, mejor que sigan con su viaje, porque aparentemente ustedes están teniendo una mayor protección, ¿me entendés? O sea, del poder de lo alto, y los se cuidó en el temor de Dios, quiero decir, ¿no? Así que bueno, es tremendo, ¿no? En conjunto también del ministerio que llevamos con mi esposa, con la interpretación de los sueños que se hacen los miércoles siempre hasta ahora, ¿no? Cómo cambió en mi caso también la percepción de cuánta importancia tienen los sueños, incluso los
pequeños sueños que ni siquiera uno lo toma capaz tanto en cuenta como el sueño que recibió la esposa de Pilato, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Así que bueno, ¿por qué lo hizo realmente Dios? Pienso que el propósito de advertirle es para que ellos no tengan sangre en sus manos. Creo que eso es la razón por qué lo hizo. Pero eso no es suposición, ¿no? Porque después vos verás que Pilato se lava las manos, ¿no? Se lava las manos. De ahí viene esa expresión tan famosa en Latinoamérica que uno dice, se lavó las manos. Porque no quiere asumir la responsabilidad sobre la vida de alguien o sobre un asunto del trabajo, qué sé yo. Y Pilato se lavó las manos diciendo, yo no tengo nada que ver con la vida de este hombre, si yo no lo crucificaría. Y ellos dicen, nosotros no lo podemos hacer porque la ley no lo permite. Entonces él dice, si ustedes lo quieren matar, mátanle a ustedes. Y ellos le contestaron que su sangre viene sobre nosotros y nuestros hijos. Literalmente eso fue la respuesta del pueblo judío, imagínate. Entonces, y así fue. Y la maldición de haberle matado al Hijo de Dios vino sobre el pueblo judío y toda la destrucción, y perdieron básicamente todo su imperio y todo lo que tenían, ¿no? Hoy están en una zona de permanente conflicto y no tienen paz, ¿no? Es como que perdiste la paz, como alguien que se rebeló contra Dios y no tiene más paz, ¿no? Y el pueblo de Israel es un ejemplo que hizo Dios de su propio pueblo elegido, que queda sin paz, ¿no? Queda sin paz porque ellos mataron a su hijo y hicieron que su sangre venga sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces, hasta que ellos no vuelven a Dios, no se arrepienten como pueblo en su totalidad, no pueden tener paz, no pueden tener, porque están en la maldición, en el pecado del asesinato del Hijo de Dios. Entonces no lo pueden tener, por más que tengan prosperidad, que no le falta la plata, pero siempre hay alguien que viene, un loco con una barrita de TNT que se explota en un colectivo, y eso en la vida normal. Imagínate si fuera así acá. Siempre tienes miedo que te pase algo, que tus hijos se mueran porque aparece un loco que se mata a sí mismo y mata a tus hijos y se van con él. Acá dice Mateo 27-24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, fíjense qué van a hacer. Básicamente sigue, creo que después, no sé cómo sigue acá en español, pero eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Así que también es interesante que ustedes pueden ver que no solamente fue advertido por su esposa, sino que el mismo Pilato le avaló la advertencia de su propia esposa. Le dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Ella le dijo, no tenga nada que ver con este justo. Y él dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo. Y con eso comprobó el mismo testimonio que la misma mujer de Pilato. Tremendo, ¿no? Si uno lo piensa así, pero igualmente lo entregó y igualmente lo mataron, ¿no? Igualmente lo crucificaron. Pero ni siquiera los romanos encontraron culpa en él, ¿no? Y después muchos romanos se comenzaron a convertir. Uno de los primeros era el centurión que leímos recién, que dice, el centurión cuando vio cómo falleció Jesús, dijo, este era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, la pregunta que yo podría hacer en este momento es ¿por qué el centurión se convirtió, no? O sea, les testifico que me he preguntado eso. ¿Por qué cuando murió Jesús, en el momento que él se murió, el centurión dijo, eso era verdaderamente el Hijo de Dios? Les voy a compartir por qué pienso que se convirtió. Porque este tipo vio todo el tiempo a los criminales, un criminal tras otro criminal, pedófilos, violadores, ladrones, gente que asesinaban a otra gente y los crucificaban en la cruz porque ellos pensaban que eso es lo que les corresponde, la muerte y punto. O sea, para ellos era así, ¿no? Era violento, era brutal, pero eso era su sistema de justicia y así era. Pero cuando él lo vio a Jesús, vio un hombre
que estaban burlándose de él todo el mundo. Pero la respuesta de ese hombre fue interceder para esas personas. Él seguramente testificó que Jesús comenzaba a interceder por los ladrones. Que Jesús se consolidó Dios a través de Jesús con el ladrón que dice: cuando llegas al paraíso, acordate de mí. Pero horas antes que se salva el ladrón en la cruz, el ladrón, ese mismo ladrón y el otro ladrón, estaba el ladrón que se convirtió, el otro ladrón que no se convirtió, los dos blasfemaron contra él, los dos se burlaban de él, ¿no? No es que uno se burló, el otro siempre era bueno, no, los dos ladrones se burlaban de él, pero al final, antes que falleció el buen ladrón, se arrepintió aparentemente. En el último momento se daba cuenta que está mal que se está blasfemando contra Jesús, ¿me entendés? En algún momento se comenzaba a acordar de los milagros que hizo Jesús, que hablaron de él, o las respuestas que le dio Jesús en la misma cruz. Y yo honestamente me imagino a Jesús al borde de la muerte, en medio delirio, porque tu cuerpo no da más, y estaba aún peleando por nuestras almas. Aún estaba peleando por el alma de este ladrón que estaba blasfemando contra él, porque él seguramente pudo ver que hay algo bueno en ese corazón de ese ladrón y estaba peleando para rescatarlo, ¿no? Y se ablandó ese ladrón y fue salvado. Así que gloria a Dios. Yo pienso que el centurión se convirtió porque nunca en su vida, eso es mi suposición, no lo sé, pero lo supongo simplemente, nunca en su vida ha visto uno de los pedófilos, violadores, etcétera, que estaban orando como Jesús cuando sus soldados le clavaron los clavos, estaba pidiendo a Dios que Dios les perdona a sus soldados. O sea, fíjate, vos sos el centurión y son tu gente, son tus hombres, ellos te hacen caso a vos. Y ellos le clavan clavos a este otro hombre, y este hombre toma autoridad indirectamente sobre esos hombres y le pide al Dios viviente que le perdone a tu gente por lo que están haciendo, porque no tienen ni idea qué están haciendo. Y eso te tiene que hacer pensar, ¿me entendés? Porque indirectamente le hizo entender al centurión: tu gente están en error, están equivocados, no corresponden que me clavan los clavos a mí. No es lo que deberían de hacer. Pero yo intercedo por ellos porque ellos no saben qué están haciendo. Ellos simplemente cumplen su trabajo, no tienen ni idea a quién le están metiendo los clavos, ¿sí? Y entonces, si vos como supervisor, vos como jefe, escuchás esas palabras, vos tenés que comenzar a preguntarte por qué está pidiendo esta persona perdón por lo que hacen mi gente. Y vos vas a asumir que si este hombre fuera inocente y ellos le están matando, que ellos delante de Dios tienen culpa. ¿Me entendés? Hasta ahí va la lógica de un centurión. Que por supuesto es todo pura suposición, pero yo pienso que algo parecido, que no digo que es 100% así, pero yo pienso algo parecido a sucedió en el corazón de ese centurión, que lo hizo roscar en su cerebro y de unir los piezas, de tratar de darle sentido por qué esta persona que se está muriendo está pidiendo a Dios que Dios le perdone a su personal en lo que está haciendo, ¿sí? Y yo creo que nunca en su vida ha visto una persona con este amor, que aparentemente el amor de Jesús no era de este mundo. Aparentemente no lo es, porque así el Señor Jesús ganó mi corazón. ¿Con qué lo ganó? Con un amor que este mundo no lo conoce, ¿no? Así me ganó a mí. Simplemente porque miro cualquier otra cosa, y si alguien no tiene el amor de Dios no compite con nada. Entonces, si yo veo el amor de Dios en el mismo Cristo que me rescató a mí del suicidio, en mi caso, o lo veo en otra persona, en otro cristiano, como nosotros los veo a ustedes, y cuando percibo el amor de Dios en ustedes, lo que toca mi corazón tan fuerte no son ustedes por sí, ¿verdad? Sino que es el amor de Dios que está en ustedes. Eso es lo que toca mi corazón, ¿no?
Y eso es lo que más te atrae, ¿no? Que vos anhelás, ¿no? Vos anhelaste tener amigos que realmente te aman, ¿no? Pero ese realmente te aman es el amor de Dios. O sea, todo otro amor del mundo es engañoso, no resiste en el tiempo, es traicionadora, ¿no? Te abusa de tu confianza, te deja en el aire, etc. Pero Dios no es así, el amor de Dios no es así, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna forma ese centurión tenía una cierta percepción de que algo está distinto en este hombre, que tenía un amor de otra calidad como nunca lo ha visto, y se convirtió, testificó de él, este era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿no? Así que tremendo, ¿no? Bueno, gloria a Dios por eso. ¿Alguna otra pregunta? Eso era del 15 hasta del 1 al 5. Jesús sentenciado a muerte va del 6 al... ¿Hasta dónde va eso? Hasta el 20 va, ¿no? ¿Qué hay importante acá? Yo me marqué acá solamente que Pilato, además de todo lo que ya hablamos, sabía, en el 10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. O sea, también dice acá, como otro detalle más de lo que hablamos del sueño, de que la esposa de Pilato advierte. El mismo Pilato dice, yo no he encontrado culpa en Jesús, etc. Si usted lo quiere matar, háganlo, pero yo me lavo las manos. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él sabía que no era porque era un criminal o era alguien que le robaba a la gente algo, ¿no? Él sabía que tenían envidia porque ellos no podían hacer los milagros que él hacía, porque el pueblo se juntaba cuando vino Jesús, y cuando los sacerdotes hicieron lectura, a lo mejor no vino nadie, ¿me entiendes? O a lo mejor los sacerdotes hicieron una lectura y no aparece nadie. O capaz un par de abuelitos que estaban aburridos, que no tenían amigos para hacer algo el fin de semana, y cuando viene Jesús se juntó toda la ciudad. Entonces a lo mejor también tenían envidia porque la simpatía que tenía, el amor que tenía para el pueblo, y el pueblo que tenía ese amor para él también, ¿no? Y eso te provoca envidia, ¿no? Si vos ves a alguien que se lleva, que vos tenés un amigo y desde la nada aparece otra persona, y ahora esa persona se lleva mejor con ese amigo tuyo que con vos, y ahora ese amigo no comparte más tiempo con vos, sino cada vez más con el otro, y cuando vos le llamas, hey, ¿qué haces el fin de semana? No, el fin de semana no puedo porque me voy a juntar con fulano, y vos te das cuenta que vos sos segunda selección. Eso te puede provocar envidia. Así le pasó a los escribas y fariseos, que todos los asuntos de Dios lo dejaron de lado a los sacerdotes y fariseos y hablaron únicamente con Jesús, básicamente, ¿no? Capaz no todos, pero la gran mayoría se fue al Hijo de Dios y le hablaron con él, le pidieron oración a él, y no le pidieron más a ellos, y ellos se sentían como se quedaban atrás, ¿no? Y eso provoca ira y envidia, por supuesto. Juana. Yo quería saber qué es el pretorio. Ah, muy bien. ¿Qué es el pretorio? ¿Dónde estaba el versículo? En el 16. 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. El pretorio es básicamente el lugar donde está el asiento de juicio de un prefecto romano. ¿Sí? O sea, yo lo entiendo, el pretorio es como si hoy vas a, no sé, al tribunal de Buenos Aires, debe haber una sala con una silla en algún lado, donde va una persona con un gorro interesante, de no sé qué forma le dan en Argentina, no importa, pero tienen siempre un gorro distinto a todos los otros gorritos que se pone la gente, y ese tiene un martillo grande, ¿no? Y vos sabés, si vos estás ahí como acusado en esta sala y está sentado este hombre en esa sillita con ese gorrito divertido, vos sabés que estás en problemas, porque si este hombre le pega con el martillo y dice que vas preso, que no vas a salir más de la cárcel, básicamente, ¿no? Entonces, lo que entiendo es que el pretorio es el lugar
desde donde el prefecto de una ciudad, o sea, es como que el administrador de parte del Imperio Romano, en este caso de Jerusalén, en este caso Pilato, pero había en otras ciudades otros pretorios, para decirlo así, ¿no? Es el lugar más alto donde deciden qué va a pasar con tu vida, básicamente, ¿no? Que normalmente físicamente se manifiesta en forma de un trono, una silla, algo con un martillo o no, o con otra cosa, o te dan un sello, o no sé, te tachan tu nombre porque quiere decir que te van a matar o qué sé yo. O te dan una plumita que estás libre, no sé qué hacen. Y entonces vos con eso sabes que estás libre o condenado, pero ese es el lugar donde se decide, ¿no? Es el lugar del poder de referencia del Imperio Romano, en este caso, en esta ciudad, ¿no? ¿Se entiende? También tengo entendido, pero no soy histórico, eso lo tienen que investigar ustedes si les interesa aprender más sobre el pretorio, pero también cuando había campos de batallas o algo así, y había, no sé, la cabeza más alta del Imperio Romano, de los milicos, de los romanos, era una carpa, ¿sí? Era una carpa que se movía con todas las tropas, y donde estaba puesta la carpa del jefe, si la quieres llamarlo así, el jefe de los jefes de todos los milicos que había, eso era el pretorio, ¿no? Era esa carpa el lugar donde deciden si te van a matar o si dicen no, que estás inocente, que volvés a tu vida normal, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, cuando hay un soldado que cambió la bandera y va al otro lado, los otros dicen este es un traidor o qué sé yo, y después resulta que vos eras inocente, a lo mejor te llevaron al jefe de tus soldados y ese jefe te llevó al otro jefe y ese te llevó al pretorio del lugar, y si ahí te decidieron que sos inocente, vos volvés a tu vida de soldado sin ningún problema, y si no, a lo mejor te mataron o no sé qué hicieron, ¿no? Pero bueno, el pretorio es justamente tengo mate. Eso es una de las cosas buenas de la Argentina, ¿no? El mate. Hace calor, tomando mate caliente. Muy bien. En mi país, cuando hace calor, tomamos cosas frías. Los argentinos toman cosas calientes para invocar más pasión todavía, no sé. Muy bien. Pero es cierto, ¿no? Que como el calor va al estómago, te olvidas de todo el calor que tenés en la cabeza. Bueno. Juana. ¿Está bien la respuesta por el pretorio, Juana? Sí, ahora lo entiendo. La vuelta anterior que habíamos estudiado en Mateo, habíamos hablado una vez de la cátedra de Moisés. No es lo mismo, no es parecido. No es lo mismo porque el tabernáculo es el encuentro donde Moisés se encuentra con Dios, ¿no? Es como el lugar de entrar en la presencia de Dios, y donde Dios bajó con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, etcétera, ¿no? Donde apareció la presencia de Dios sobre el arca y todo eso, ¿no? Eso a los romanos no pasaba en el pretorio. Que sí que tienen en común esos dos lugares, para decirlo así, es el pretorio era donde la cabeza legal más alta de los romanos decidió qué va a pasar, y también el tabernáculo era el lugar donde Moisés le citaba a los ancianos o a la gente del pueblo, y donde Dios dijo, no sé, mañana citarme tal persona, ponerlo acá y yo voy a decir cómo sigue la historia que vamos a hacer, ¿me entendés? Entonces, en este sentido, eso sí es algo que tienen en común los dos lugares, porque era un lugar de poder donde se ejecuta la autoridad que estaba instalado. En el caso del tabernáculo se ejecutó la autoridad de Dios a través de Moisés, y en el Imperio Romano se ejecutó la autoridad humana del humano que estaba sentado en el pretorio, ¿no? Que te conviene más que Dios, porque Dios es justo, ¿no? Pero anda a saber que decide ese romano en su carpa, ¿me entiendes?
Pero te digo, no siempre era una carpa, eso también hay que agregar. O sea, se llamaba pretorio, yo tengo entendido, pero no soy histórico, que viene de una historia de las carpas, pero después se quedaba con ese nombre, ¿no? Se llamaba pretorio a la carpa cuando era una carpa, pero también cuando no era una carpa, cuando era un lugar fijo en una ciudad, igualmente le llamaron así. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? ¿Bien? Priscila. Hermano, yo tengo una pregunta del 34. 34. En donde Jesús dice, sí, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ajá. Mi pregunta es si Él realmente se sentía desamparado o Dios lo había desamparado, había dado vuelta la cara para que se cumpliera la justicia. A ver, ¿me repetís la pregunta? Porque me sonaba escuchar dos diferentes preguntas. Si él se sintió desamparado o realmente Dios lo había desamparado. Bueno, está bien, entiendo. Entonces, yo, en mi forma de estudiar, mi primera pregunta que hago es, cuando leo, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿está mintiendo Jesús? Eso es mi primera pregunta, ¿no? Si la expresión de Jesús de decir que mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo diría si no fuera cierto? Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer, pienso yo, ¿no? Y mi respuesta, en mi lógica, yo no digo que ustedes tengan la misma lógica, pero mi lógica me dice, la única razón de decirlo es porque así fue. Y ahora la próxima pregunta, por supuesto, que yo me hago es ¿por qué sintió Jesús que estaba desamparado por parte de Dios? Y antes que contesto mi entender, le voy a desviar esa pregunta a la señorita Barahona. ¿Qué pensás, Noemí? ¿Por qué Jesús dice, mi Dios, ¿por qué me has dejado desamparado? Yo te voy a adelantar, antes que contestes, te voy a adelantar que a propósito de elegir a vos, porque pienso que la respuesta le va a ayudar a vos. Intenta. ¿A vos te ha pasado, Noemí, que te has sentido como que si Dios te hubiera dejado sola? ¿Te pasó una vez que lo sentiste? Que te preguntaste, ¿por qué? ¿Cómo puede ser, Señor? Me siento como que no estás acompañándome, no estás conmigo. ¿Te ha pasado? Sí. De hecho, cuando Priscila leyó este pasaje, me sonreí y sé que cuando yo lo leí, Dios le habló a usted. Y bueno, cuando lo leí, hubo una parte donde, cuando lo leí en hebreo, Ajá. O sea, lo leí en hebreo, pero cuando dije yo, justo, Dios permitió que lea este pasaje, y dije, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sentí un golpe en mi pecho, y qué bien que ahí paré de leer, porque aparte de que me ministró, me llegó. O sea, es lo que últimamente le he dicho al Señor. Y yo sé que Él no me ha desamparado. Yo lo sé. Amén. Y sé que Él es real. Y las oraciones, como le digo a Yami, he sentido una paz, un gozo, una felicidad, pero hay cosas que estoy esperando y sé que Dios ha prometido dármelas. Ajá. Y que el proceso que estoy pasando es difícil. Lo entiendo, Noemí.
Pero ves, Noemi, qué grande que es el Espíritu de Dios. Viste que vos estás con eso, el Espíritu lo sabe. El Espíritu me apuntó, me dice dárselo a Noemi, dárselo porque ella lo necesita ese versículo, lo necesita. Y así que vos sabés que Dios está al tanto, ¿me entendés? Por eso te lo digo, para que recibas consuelo. Que recibas consuelo y que no te dejes tirar para abajo, no te dejes desanimar por las mentiras del diablo, porque a veces es necesario, como en este caso, yo le voy a tratar de dar la respuesta ahora de lo que estamos leyendo, para que el sacrificio de Jesús era completo. Si vos tenés superpoderes es fácil cumplir con todo, ¿verdad? Es fácil. Si vos sos como Superman, no existe la kriptonita y vos simplemente matás todos con rayo de láser y no sentís absolutamente nada, es fácil ganar la guerra si sos invencible, ¿verdad? Pero justamente para que el sacrificio de Jesús era perfecto, era necesario que en algún momento no tenga esa, porque hay otras situaciones de aflicción del Señor Jesús donde Él dice, bueno, ustedes se van a desamparar, me van a dejar solo, pero no importa porque el Padre está conmigo, ¿me entendés? Como Jesús se respaldaba en la compañía del Padre, como no importa, por más que me deje todo el mundo, el Padre está conmigo, como lo puedo resistir a todo, ¿verdad? Pero lo peor que te puede pasar, y creo que también es dentro de lo peor que le puede pasar incluso al Hijo de Dios, es cuando tu padre te deja. Cuando no sentís estar acompañado por tu papá. Como para mí lo peor que me puede pasar es que siento que Dios no me está acompañando, ¿verdad? Es lo peor que me puede pasar. ¿Qué peor que me puede pasar? No me puedo imaginar algo peor, ¿no? Entonces, yo me pregunté, le dije, Señor, ¿por qué dijiste que Dios te ha dejado abandonado? ¿Cómo puede ser que te has sentido así? Y la respuesta para mí es que era necesario que Dios le deja que realmente se muere sin la compañía del Padre, para que se muere como lo que nosotros nos merecemos, porque nosotros estamos condenados a la muerte por nuestro pecado. No corresponde que estamos acompañados por la presencia de Dios cuando nos matan por nuestro pecado, ¿me entendés? O sea, si vos sos un asesino y vos delante de Dios te mereces la muerte, no corresponde que Dios te acompañe como asesino, ¿me entiendes? No es lo que te corresponde. No es justo, ¿me entiendes? No es la justicia de Dios que te hago mimos, que te hago sentir que todo va a salir bien. Si vos sos un asesino y no te arrepentiste, la muerte es tuya, ¿me entiendes? Porque te apartaste de mí, vos te apartaste. Entonces, para que el sacrificio que Jesús lo hizo como no sé cómo se dice, como en vez de nosotros, ¿no? En nuestro lugar, ¿no? Como Él se murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir, era necesario que se muere como si fuera un criminal, por más que no lo era. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso incluye que tenía que experimentar de sentirse apartado de la presencia de Dios. Porque eso es lo que corresponde a alguien que recibe la condenación. Eso es lo que vive alguien que peca contra Dios y no se arrepiente. O sea, vos sentís que Dios es lo más lejos en todo el universo, vos estás acá, y en la otra punta del universo, lo más lejos que puedes sentir, vos sentís que Dios está allá, lo más lejos, como que Dios casi no existe. Así lo sentís cuando vos tenés mala conciencia porque estás mal delante de Dios, ¿no? Te sentís lejos de la vida, lejos de Dios, cerca a la muerte, ¿no? Así. Entonces, mi explicación es esa, que era necesario que Jesús lo sufre como un criminal y eso incluye que tenía que dejar su superpoder, para decirlo así, que tenía que abandonar
la seguridad de estar con el Todopoderoso, ¿me entendés? Lo tenía que dejar. Lo tenía que dejar para que realmente cobra la aflicción completa de lo que se merece la persona que está condenada. Eso es lo que se merece. Porque si no, no hubiera sufrido lo que corresponde, ¿no? ¿Me entendés? Si no, sería como, eso es el hijo del jefe, y cuando el hijo del jefe de la policía tiene que hacer el entrenamiento, le dejan pasar porque no, ¿me entendés? No le tratan con la misma disciplina y con la misma dureza como a todos los otros cadetes en la escuela, ¿me entendés? Porque es el hijo del jefe. Bueno, entonces, ¿me entendés? Él no tiene que sufrir lo que tienen que sufrir los demás porque es el hijo del jefe. Entonces, no te sorprendas que lo dejaron pasar y que si vos haces lo mismo, no pasas el año, ¿me entendés? Pero si sos el hijo del jefe de la policía, por más que no te salió bien el entrenamiento, igualmente te dejan pasar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es como que hay un favoritismo, a lo mejor, ¿no? Pero cuando es justo o cuando no hay corrupción, por más que es el hijo del jefe de la policía, le van a tratar igual, ¿se entiende? Le van a tratar igual, le va a tener que hacer los ejercicios igual, le va a tener que pasar arrastrándose por la mugre igual que todos los demás, y no hay un favoritismo, ¿me entendés? Tiene que sufrir lo mismo que todos los demás y se lo tiene que ganar. No puede tener la estrella de ser un policía aprobado porque es el hijo. Se lo tiene que ganar como todos los demás y se tiene que ganar el respeto como todos los demás para que los otros cadetes lo respetan en el grupo, porque si no siempre va a ser el hijo del jefe que se lo regalaron. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende un poquito a dónde lo quiero llevar eso? Bueno, y entonces, como era el hijo de Dios, él como cordero impecable se entregó por completo, y la ira de Dios vino sobre Cristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, sí, eso es definitivamente uno de los versículos que habla de eso, ¿no? Que el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no? Pero básicamente la ira de Dios fue tranquilizada a través del sacrificio de Jesús, y que se hizo paz entre la humanidad y Dios a través de haber tranquilizado la ira de Dios, y se hizo a través de que Jesús se entregó su vida por nosotros y para comprar libre a todos los que están arrepentidos de sus pecados, ¿no? Es simplemente el principio de la justicia de Dios, que si vos ofendés a Dios, muerte es lo que te corresponde, y si vos no arreglás con Dios y no hay otro que sufre la muerte por vos, muerte es lo que vas a tener. O sea, no hay grandes vueltas. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, si vos no arreglas tu cuenta con Dios, la condenación está programada para vos. No importa qué concepto religioso que tengas. Si tu cuenta si tu cuenta no está al favor tuyo para que te dejan libre, si nadie pagó la caución para vos vas preso, simplemente. Así que nos cuesta un poco a veces entender que Dios derramó su ira sobre su hijo, porque suena como que Dios le odiara a su hijo, ¿verdad? Pero la razón por que Dios derramó su ira sobre Jesús era para que se hace justicia por los pecados que han cometido todo el mundo, ¿no? Entonces por eso él quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Porque él murió en vez de yo. Porque yo, por todo lo que he hecho en mi vida, me corresponde la muerte, la condenación. Eso es mi realidad. Pero como él se murió en la cruz,
yo no tengo que ir a la cruz a morirme. Pero por eso es importante que mi carne esté crucificado junto con Cristo, como dice, creo que era Romanos, ¿no? Para que se muestre que no soy más la misma persona que antes, que había un cambio en mi persona, ¿verdad? Que no sigue más, yo no sigo con la misma locura. Y eso muestra que estoy consciente, estoy valorando ese sacrificio que Jesús ha hecho por mí. Así que bueno, y la palabra dice también que no hay perdón sin que se derrama sangre, ¿no? Sin derramamiento de sangre, dicen en Hebreos 9:22, ¿no? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es re importante entender el concepto de parte de Dios que se paga con la vida. O sea, Dios es tan santo. O sea, yo busco que ustedes se pongan en el lugar de Dios. Dios es tan santo. Vos tienes todos tus ángeles santos y un ángel comienza a robar. Imagínate. Dios es tan santo que si alguien comienza a robar, condenación. No va a poder estar contigo. No se puede. Es decir, no, Dios no va a tolerar el pecado en su presencia. No lo va a tolerar. ¿Se entiende? Entonces hay que entender la santidad de Dios. Dios es totalmente puro. Y si vos querés estar con Dios, vos tienes que estar puro. Es simple. De otra manera, el máximo es que Dios te invita a fuerza, como le citó al diablo en el libro de Job, le citó a los hijos de Dios, y uno de los hijos de Dios que vinieron, hijos por creación, era el diablo, ¿me entendés? Pero no es porque el diablo hizo lo que él quería, sino que Dios lo invitó a la fuerza, para decirlo así, lo citó. Pero eso no quiere decir que vos estás en buenas condiciones delante de Dios, sino que vos estás ahí porque te trajo a la fuerza, ¿me entendés? No te queda otra. Pero eso no quiere decir que sos parte del reino, que sos un ciudadano, ¿no? Bueno, en fin, Noemí, es importante que entiendas que no es por tu mal cuando vos pasás por esas sequías espirituales, ¿sabes? Eso es lo que te quiero transmitir. Que Jesús, Él mismo quiere, y ustedes oran sobre eso, si es cierto lo que estoy diciendo, Él quiere que vos seas más semejante a Él. Él quiere que tu corazón sea más como su corazón. Y para lograr eso, que tu corazón sea más que su corazón, vos tienes que entender la manera como Él sufre. No sirve si vos sufrís en las modalidades del sufrimiento del mundo. Vos tenés que sufrir semejante a Él para poder ponerte en sus zapatos, para decirlo así, ¿no? Vos tenés que entender cómo Él sufre para entonces tu corazón se deja moldear para que sea más semejante a su corazón. Y eso implica sufrimiento. Es doloroso y a veces muy doloroso. Pero no es nada malo. Eso es lo importante que estoy diciendo. Te hace sufrir en el momento, pero después vos estás mejor. Vos tenés un corazón más misericordioso. Vos entendés a la persona que se siente abandonado. Vos entendés a una persona que siente que Dios está muy lejos, que no es una realidad para esa persona que está desesperada, ¿me entendés? Que no sabe cómo seguir con su vida. Vos lo vas a poder entender. Lo vas a poder entender porque sabés cómo se siente. Pero si nunca lo sentiste, ¿cómo le vas a consolar a la persona? ¿Me entendés? ¿Cómo lo haces? Te lo tenés que imaginar. Pero no es lo mismo. No es lo mismo si te lo imaginas que si vos decís, yo sé exactamente de vos que estás hablando. Yo he pasado por 1 año, 2 años, 3 años de sequía, me sentí en un desierto total, pensaba que Dios está lejos de mí, pero lo he experimentado y sé por qué pasó. Sé por qué pasó, porque Dios me pasó por una prueba, sé porque en este tiempo yo estaba en pecado, estaba alejado de Dios, por eso sentí que Él estaba lejos de mí, ¿me entiendes? Hay diferentes razones de ese desierto, ¿sí? Eso estoy tratando de decir. Y está el sufrimiento que uno sufre cuando quiere estar con Dios y tiene mala conciencia y sabe que está apartado de Dios y es por tu propia culpa. Yo me siento lejos de Dios porque yo me aparté de Él, porque estoy en mi pecado y no estoy dispuesto de dejar ese pecado, no estoy listo de entregarlo, ¿verdad?
Eso es uno. Y vos, cuando no estás convertido, vos pensás que eso es lo peor. Pero en realidad es peor todavía para vos cuando vos haces las cosas como Dios lo pide. Igualmente vos sentís que Él te deja y saca sus manos de ti, ¿no? Porque vos pensás, ahora no entiendo nada, ahora estoy cumpliendo con todo lo que vos estás pidiendo. Igualmente siento que me dejaste en el aire, ¿verdad? ¿Sí? Pero la Biblia dice que el Señor le deja a la persona a veces para que se muestran todas las cosas que están en su corazón, ¿verdad? Sí, así es, pastor. Así es, mi hermano. Juana, te extrañamos la manita amarilla tuya. ¿Qué decís? Que siempre me pregunté por qué a ese hombre en el versículo 21 habla de Simón de Cirene, que era un hombre que ayudó a Jesús en un tramo a llevar la cruz. Y nada, siempre me preguntaba por qué. Y me acabo de dar cuenta que en ese versículo te tira una referencia en Romanos 16. Y en ese versículo, o sea, en el de Marcos dice que Simón de Cirene, que es el que ayudó a Jesús, dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Y después en Romanos 16, sí. 16:13, al terminar la carta, dice saludad a Rufo. Sí. Me llama la atención eso, porque, o sea, Rufo era el hijo de Simón de Cirene. Así es. Así parece. Uh-huh. Y que era aparentemente cristiano, ¿no? O sea, al menos... Sí, me imagino. O sea, el hijo era cristiano y me imagino que después de lo que pasó a Simón de Cirene de caminar con Jesús sobre el Calvario, que también era cristiano. No lo sé, pero es una suposición que estoy bastante seguro que fue así. Pero ¿tenés una pregunta sobre eso? ¿Es algo que te llama la atención que lo querías comentar? No, o sea, siempre me pregunté, o sea, si quizás, no sé, significa algo más eso, o es solamente parte de la historia. O sea, ¿por qué ellos hicieron que una persona ayude a Jesús a llevar la cruz? ¿Por qué? ¿Y por qué no era más capaz físicamente de llevarlo? Es mi suposición. Porque lo normal es que vos simplemente llevas la cruz. Lo normal no es que antes te dan latigazos hasta que estás casi muerto. ¿Me entendés? Entonces, si yo te doy 3 latigazos, vos después mucho no vas a llevar. Y si te doy más latigazos todavía, a lo mejor te morís en el lugar después, ¿me entendés? O sea, a un hombre grande, creo que más que 40 latigazos no se puede dar, porque si no, está en peligro que se muere, ¿me entendés? Entonces, si yo te doy un par de latigazos y después te doy 2 bidones de agua, tu piel va a estar tan roto que solamente al estirarse la piel por llevar un bidón de agua, casi te desmayas, me imagino, ¿no? O sea, porque está abierto tu carne, ¿me entendés? Te entra el polvo, te entra la mugre, te entra el viento. Duele muchísimo, pero no te morís. No son heridas mortales, pero son horrendas, ¿me entiendes? Entonces es una forma de castigar a la persona que está optimizada para un máximo de sufrimiento sin que te mueras. Para eso está hecho así, ¿me entiendes? Es para sufrir mucho y no poder morirte. Para eso está pensado. O sea, no es un castigo para que te mueras, sino que esos maneras de castigo de los romanos eran pensados para que vos sufrís lo más que se pueda sin que te mueras. ¿Se entiende? Entonces, simplemente pienso que le obligaron a cualquiera que encontraron para que le lleve la cruz, que le ayude, porque vieron que no lo puede llevar solo, que no va a llegar. Y no le sirve a los soldados si se muere ahí, porque ellos tenían la orden
que lo crucifiquen. Y si la persona se muere en el camino, lo tienen que llevar, porque si tu jefe dice, crucifícanlos allá y llévanlos allá y después está todo preparado allá, ¿me entendés? Vos más allá de todo lo demás, vos no quieres complicarte tu trabajo como soldado, eso estoy diciendo, ¿no? Entonces vos necesitas que de alguna manera tiene que llegar, sea como sea. Eso estoy diciendo, ¿no? Entonces a lo mejor a los soldados no le importaba mucho cuántos heridos estaba él o no, sino que ellos necesitaban que la cruz lleva y ellos seguramente no tenían ganas de llevarlo. O sea, vos como soldado romano, vos no tenés ganas de llevar esa cruz para los criminales, olvídate, no lo van a llevar. Entonces le obligaron a cualquiera de los judíos que daban vuelta ahí, o cualquiera que era parte de los movimientos que no eran gente del Imperio Romano, cualquiera que está bajo de tu autoridad le obligas para que lo lleve, ¿no? Esa es mi interpretación del por qué, ¿no? Porque si no, vos lo tenés que llevar y vos no lo vas a querer llevar. ¿Bien? ¿Bien, Juana? ¿Sí? ¿No? Sí, bien. ¿Lo vas a pensar? ¿Lo vas a pensar? Es complicado, pero verá, yo pienso que a pesar de lo horrible que debe haber sido que vos volviste el trabajo, que vos no querés saber nada de los criminales que están crucificando, que cambió la vida de la familia de Simón de Cirene para siempre, y que a pesar que en el momento de haber sido capaz lo más horrible que le ha pasado en la vida de Simón de Cirene, ¿no? Capaz era un hombre simple, no lo sé, ¿no? Pero imagínate si vos sos la esposa de Simón de Cirene y te enterás o estás al lado y te obligan a tu marido de llevar la cruz de los criminales, vos capaz pensás que te lo van a matar, que no va a tener juicio ni nada, que o sea, te desaparece, no vuelve más a casa, te desesperas, me imagino, ¿no? O se devuelve loca. Pero a pesar de que cuánto horrible que podría haber sido en el momento, pienso que para las almas de Simón de Cirene y de sus hijos fue lo mejor, o dentro de lo mejor que le podría haber pasado, porque seguramente este Simón de Cirene, por más que la Biblia no dice mucho sobre él, me imagino que tenía una cierta fe solamente por caminar los últimos metros de Cristo en esta tierra con él. Yo pienso que sí. Yo no creo que yo podría haber caminado esos metros con Jesús sin que hubiera cambiado mi vida para siempre. Yo creo que sí, que hubiera cambiado mi vida para siempre. Así que a pesar de lo horrible que es, creo que era una bendición muy grande en su efecto igual. Y eso es lo grande de Dios, que Dios sabe usar las situaciones de sufrimiento para convertirlos en bendiciones eternas, un sufrimiento temporario, ¿no? Eso también es para vos, Noemí. Dios tiene la potestad de convertir el sufrir temporario en una bendición eterna, que no se pierde el valor. Muy bien. ¿Más preguntas, Juana? No, que también en Romanos, en ese mismo versículo, dice, saludad a Rufos, escogido en el Señor. Sí. Dice Pablo. Me llamó la atención eso, que dice que también fue escogido. Sí, en Romanos 16 le manda saludos a Rufos y a su mamá, y esa mamá debe ser la esposa de Simón de Cirene, ¿verdad? Y sí, porque Dios sabe dónde planta los almas, y Dios sabía que estas personas, esa familia, si nacen en tal lugar, cuando llega la hora van a estar ahí, y que lo van a elegir, que le van a obligar a Simón. Lo sabían, porque sabían que va a trabajar en el campo, y Dios sabía que van a necesitar a alguien que le ayude a llevar la cruz. Y Dios sabía que van a elegir a Simón de Cirene, lo sabían. No piensan ustedes que Dios Padre se encontró en el trono observando la situación diciendo, oh, qué sorpresa, eligieron a Simón de Cirene, yo hubiera elegido otro.
Entonces no piensen que eso es lo que ha pasado. Dios sabe, bueno, muy bien, ahora vamos hasta acá y ahora van a elegir a Simón de Cirene. Y eligen a Simón de Cirene. O sea, vos no vas a sorprender a Dios, ¿me entendés? Entonces no es que dice, qué sorpresa. No, no lo va a sorprender a Dios. Por eso, en este aspecto se entiende más fácil capaz ustedes, por más que con nuestra mente limitado en esta dimensión no se puede entender bien. Capaz eso te da mejor sentir cuando la Biblia habla de los escogidos, de los elegidos, de los predestinados, no sé cuántos, ¿sí? Es un misterio que nosotros tenemos libre albedrío, pero al mismo tiempo Dios sabe a quién elige porque Dios ya está en el futuro. Él ya está allá. Él está en el ayer, en el ahora y en el mañana. En los tres lados está al mismo tiempo. Y eso nosotros no lo podemos entender con nuestro ratio, ¿no? Con nuestra razón. Bien.